Listo, avísenme porfa si ahí ya pueden ver. Listo. Listo, sí. Super. Bueno, nada, buenas tardes para todos. Mil gracias por su tiempo, por estar acá. Yo soy Lina Torres, soy Associate Director para el equipo de Media en PGD. Pues muy feliz de estar acá acompañándolos en este Media Career Fest. Soy psicóloga y todo mi interés y gran parte de mi experiencia han estado orientados a todo este tema de estrategias de mercadeo digital, análisis de métricas, posicionamiento en medios digitales. Entonces, buenísimo estar acá un ratito con ustedes y con Lucho para hablar un poquito sobre un tema que nos interesa mucho desde el contexto programático hoy en día. Entonces, le doy la palabra a Lucho para que les cuente un poquito de su background y ya ahí arrancamos. Hola a todos. Bueno, yo soy administrador de empresas, graduado de La Sabana. Tengo más de 5 años de experiencia en marketing digital, con mucho interés y experiencia en implementaciones, optimizaciones de estrategias de marketing en digital cross-channel, de análisis de performance y objetivos en medios digitales. También muy contento, al igual que Lines, de poder darles esta charla y contarles un poquito del contexto del Cookieless World que mucha gente lo ha oído y que sí nos interesa cómo darles ese panorama para que pues ya lo tengan presente. Bueno, listo. Entonces, resulta que nos pidieron traer a la mesa un tema que pudiera ser de interés en este momento para el mundo programático y en general para la industria digital. Y pues dijimos, evidentemente, todo este tema del mundo sin cookies es algo que nos interesa mucho por estos días, pero para empezar a hablar al respecto, pues importantísimo por lo menos tener un contexto súper general de qué es el mundo con cookies, pues vamos a hablar de cómo va a transicionar al mundo sin cookies. Entonces, les compartimos este súper breve video para darles una pequeña introducción y ya lo aterrizamos un poquito. Lina, por aquello, no sé si tenía sonido el video, pero no se escucha. Perdón. Sí. Dale, tranqui. Ya les comparto nuevamente. Sí, pero aquí está incluido el sonido, qué extraño. Voy. Seguramente todos nos hemos encontrado al navegar en Internet con unos cartelitos que nos informan de la aceptación de cookies, o hemos oído que alguien nos aconsejaba borrar las cookies de nuestro ordenador. Pero, ¿sabes realmente lo que son y cómo funcionan? Una cookie es un archivo de texto que se utiliza para seguir al usuario en Internet. Es similar a una huella que se deja en el dispositivo de ese usuario cuando visita un sitio web. Por lo tanto, son una herramienta muy importante a la hora de medir las visitas, ya que nos permite obtener datos históricos de esos usuarios. Existen diferentes tipos de cookies. Cookies de origen son las que establece un sitio web en el ordenador del cliente cuando abre una página. Cookies de terceros son las que establece alguien que no es el dueño del sitio que visita un usuario, por ejemplo, un vídeo embebido de YouTube. Cookies de sesión son las que se almacenan de forma temporal mientras navega el usuario por un sitio, pero que son eliminadas de su dispositivo al cerrar la ventana de navegación. Cookies persistentes. Estas cookies se almacenan durante bastante tiempo en el dispositivo sin borrarse al cerrar el navegador. Las cookies no almacenan datos personales, ni pueden obtener ninguna información del usuario que éste no haya revelado voluntariamente. Veamos ahora cómo funcionan. El usuario solicita una página al servidor, bien sea introduciendo una dirección o haciendo clic en un enlace. La página se carga en el dispositivo del cliente. El código JavaScript se ejecuta haciendo saber al servidor de analítica web que la página se ha abierto. Si es la primera visita, el código JavaScript además guarda un pequeño archivo de texto en el ordenador del cliente, asignando por lo general un número de identificación al usuario.
Este número de identificación se almacena en el servidor de analítica web junto con los datos de la visita: duración, páginas visitadas, acciones realizadas, sistema operativo, dispositivo, etc. En sucesivas visitas al sitio, el código JavaScript comprueba si existe una cookie de sesiones anteriores, la lee y envía el identificador del usuario al servidor de analítica web. El servidor extrae la información del usuario y la actualiza con los datos de la nueva visita. A partir de ahora, seguro que vemos de otra forma a estas galletitas informáticas. Buenísimo. ¿Qué pretendemos con este video? Como darles un abrebocas de lo que vamos a hablar. Esa charla de cookies y que ustedes vean el contexto y partiendo de la diferencia en que es una first party cookie, que es aquella que está en el dominio, la propia de su website, y esa que está implementada por esos servidores o anunciantes terceros que recopilan esta información para hacer todo el seguimiento de los usuarios. Y ya con esto pues arrancamos en forma. Listo, súper. Entonces, más allá de entrar de pronto en tecnicismos, que no es nuestro plan ni muchísimo menos, para darles como un contexto muy general de qué es una cookie, digamos que corresponde a un pequeño código o fragmento de código que se aloja en el navegador para que se pueda rastrear toda esa actividad del usuario, como lo veíamos en el video y como nos mencionaba Lucho previamente. Toda esta información la utilizamos con fines, pues en nuestra industria, por supuesto, con fines de publicidad y marketing digital. La utilizamos para implementar campañas realmente efectivas, para poderle llegar a todas esas audiencias que estén interesadas en determinada marca, porque entendemos cuáles son sus intereses y sus intenciones. Podemos a su vez lograr cada vez más alcance con este rastreo y por supuesto aumentar las posibilidades de vender nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, si lo resumimos todo en un gran objetivo, el foco es temas pues, publicitarios y de marketing digital, tal como lo conocemos hasta hoy. Listo, creo que hasta aquí vamos. Para poder continuar necesitamos como encontrar la definición exacta de lo que es el cookieless. Espera, Lini, es que no estoy viendo slide. Pero ahí, para darles un poquito de contexto antes de que entres en ese tema, perdón, ahí te interrumpo, hasta ahí es como conocíamos o como conocemos hoy en día este tema de publicidad gracias a las cookies, ¿listo? Es un archivito pequeñito que se dispara o se activa con cada visita y rastrea esa actividad que lleva un usuario, desde que está en su red social preferida, pasando por el blog de Juanita a revisar recetas, pasando por el sitio de noticias, o sea, toda esa ruta que va siguiendo el usuario, la van rastreando estas cookies para, como lo mencionábamos previamente, fines publicitarios. El punto es que hace un par de años salió de un momento a otro el boom de, ok, ya no, el mundo de las cookies ya no va a funcionar tal y como lo conocemos. Hay una promesa de abandonar estas cookies o de cambiar la forma en la que funciona la publicidad gracias a las cookies y de ahí se desata como todo un tema de puntos encontrados, digámoslo de alguna manera. Salen 1000 perspectivas, unas más radicales que otras, unas más sensacionalistas que otras. Aquí vemos que hablamos de Google mata las cookies y pone la industria patas arriba y un tema como de mucha expectativa en la mitad, pero al final dijimos, me refiero en términos de la industria, ok, hay que aterrizar el tema, entender qué es lo que pasa, las implicaciones que esto tiene, y más allá de verlo como un apocalipsis, es encontrar ese punto que podamos sacarle provecho y reinventarnos un poquito también. Entonces ahí es donde surge este concepto del cookieless world, que ya Lucho les va a contar un poquito más de qué se trata. Exacto, necesitamos ustedes qué significa el cookieless para más o menos dar un estándar de lo que decimos. Según Adobe nos dice que cookieless describe una forma de marketing en la que los especialistas dependen menos de las cookies. Los cambios recientes en las políticas de los navegadores web incluyen la desaprobación de las cookies de terceros en nombre de la privacidad del consumidor. Y ya partiendo de lo que nos habla de políticas y privacidad, es el siguiente tema que queremos contarles, que es el GDPR y por qué surge el General Data Protection Regulation. Es ese paradigma o esa inquietud que tenía el usuario al verse que se le vulneraban sus derechos en el Internet. No sé, uno entrando a una página web, hacer una compra, ir a un banco,
Todo esto, pues uno dice, bueno, me están rastreando porque yo estoy aceptando cookies, ¿cómo sé que no me van a robar? Y habían habido muchos casos de ciberataques, por lo cual estas regulaciones entraron a partir del 2016 y en el 2018 a entrar ya en vigencia. Por eso ustedes cuando ven en las páginas web que les aparece todos esos consentimientos, es precisamente para eso, porque ustedes están aceptando que otro servidor tercero les va a hacer ese tracking, pero en muchas ocasiones uno entra a una página web, no sé, Falabella, y por solo salir del asunto acepta sin leer y sin medir que otra persona le hace el seguimiento. Entonces el GDPR tiene muchos frentes que nos habla de que los datos procesados deben ser de manera legal, justa y transparente al consumidor. Los datos deben ser procesados para un fin legítimo, que es lo más importante. En otras palabras, es la ley de protección del consumidor, donde tenemos todos los requisitos, estándares, donde el gobierno entra con estas regulaciones para que entremos como en un ambiente transparente. Y hay demasiadas políticas por lo cual se han enfrentado los servidores externos, partners y todos estos buscadores, por eso mismo, porque pues nada, el servidor perdón, el usuario es el que tiene que estar pues comprendiendo lo que está pasando y no verse vulnerable, vuelvo y lo repito. Listo, súper. Entonces, digamos que la pregunta que surge ahí es, sin cookies, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Y lo podemos resumir en una palabra puntual que es cambios. O sea, más allá de caos, incertidumbre, que todo colapse, porque no, es un tema de cambios y de reinvención. Hay cambios a nivel de controles de privacidad del usuario, porque como lo mencionaba Lucho, finalmente todo esto surge por esa necesidad de proteger al usuario y de darle garantías en cuanto a la información que se recolecta. Surgen cambios legislativos, GDPR y muchas otras legislaciones a las que se tuvieron que sumar cada uno de los países a nivel mundial, pues para garantizar que se salvaguardan esos datos de los usuarios y cambios tecnológicos, por supuesto, las plataformas tecnológicas, las plataformas de recolección de datos y todas estas tecnologías y herramientas que utilizamos en el día a día publicitario, pues sin duda también hacen parte de esa reinvención y encontrar nuevas formas de funcionar. Pero entonces ahí también surge otra duda, o sea, creo que estamos ahí como en un debate con muchas dudas en la mitad, y es como así, entonces todos los cambios, o sea, de la noche a la mañana el tema cambió y todo es repentino y todo pasa y ya, ¿en qué estamos? O sea, creo que es una pregunta que vale la pena como aterrizar un poquito. Lucho, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Sí, sí, antes de responderla, Fabián Hidalgo nos hace una gran pregunta, que es si la cookie rastrea solo la navegación en el sitio que genera la cookie o rastrea la navegación fuera de este dominio. Y como yo decía, hay dos tipos de cookies, la que rastrea el dominio, o sea, la first party cookie que la web page te lo incorpora, esa te la rastrea, pero también está la third party cookie que te rastrea toda Navegación. navegación. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces Ahí ahí el pequeño sería, diferencial es que la third party está alojada, o sea, se aloja en el navegador como tal, entonces por eso te sigue. Mientras estés en el mismo navegador, si todo lo que estás haciendo desde Chrome, lo va a rastrear en un periodo determinado de tiempo. Todo lo que hagas en paralelo en Internet Explorer, por ponerte un ejemplo, lo va a rastrear también. O sea, son como rastrean tu actividad de un navegador específico, más allá del dominio del sitio como tal. exacto. Esperemos que te hemos contestado esa pregunta. Y a la pregunta que me hace Linis, sí, han habido ya cambios sobre esto. No lo hemos oído mucho, pero sí, digamos, Apple, sí, desde 2020, con su Safari Intelligent Tracking Prevention, el ITP, empezó a bloquear este third party cookies, evitando que cuando el usuario navegara, eh, quitando este rastreo de la actividad. También tenemos que Mozilla e Internet Explorer también bloquearon sus third-party cookies, por lo cual estos navegadores ya empezaron a trabajar en esto junto con los GDPR que te mencionabas para estar al día y evitar estos rastreos. Pero pues obviamente nos preguntamos, Linis, ¿y Google qué? ¿Cuál es el stake de Google y qué ha hecho? Por lo que ya mencioné estos navegadores. Google tenía como objetivo bloquear este third party a partir del 2022, pero
debido a circunstancias ajenas que ahorita va a explicar y unos sistemas operativos que está realizando, decidió aplazarlo hasta 2023, por lo cual ha generado demasiada polémica y mucha controversia de parte de sus competidores como son Apple, Mozilla, porque dicen, listo, nosotros estamos bloqueando, pero ustedes, Google, están cogiendo toda la parte del pastel, como digamos, porque todos van a usar nuestros servicios, entonces van a tener ventaja de estos 2 años, mientras nosotros ya estamos bloqueando y menos personas van a estar trabajando con nosotros. ¿Y por qué es importante Google, Linis? Para que les muestres exactamente este porcentaje de participación de lo que nos da Google. De acuerdo, sin duda, pues lleva gran parte de esta torta, entonces sin duda las implicaciones también son pues a gran escala, por supuesto. ¿Cómo responde Google ahí? Tú nos vas a contar un poquito también. Sí, Google no se queda quieto, entonces forma o crea el Privacy Sandbox, que es una solución tecnológica para eso mismo, para no exponer a los usuarios, no violar la privacidad de estos mismos, pero sí con estándares abiertos donde el anunciante todavía tenga esa personalización de los anuncios sin que se vulneren los datos personales. Es decir, es un entorno donde todos quieren participar, donde todos quieren buscarlo en este sistema, por lo que, claro, no quiero dañar o no quiero desacelerar la publicidad con mis anunciantes, pero sí protegiendo al consumidor, que es lo más importante, ¿no? Esa es la premisa y el entorno seguro y personalizado a lo que se quiere buscar. Pero pues ahí estaba el debate, porque las competencias decían, listo, Google lo aplazó 2 años, ¿por qué? Pero esta es la respuesta, por lo que no es algo fácil, no es algo que se pueda hacer a corto o mediano plazo, sino que implica muchas partes, implica muchos términos legales y demasiadas soluciones tecnológicas para que se forme. Y a partir del 2023 es lo que se quiere llegar Google con todas estas soluciones tecnológicas, buscar la protección del usuario y acelerar la publicidad y mantenerla como es debido, pues aprovechando ese 75% que tiene en el mercado y agrandarlo. Pero pues como bien vemos, está under construction y es un tema que va a generar muchas noticias en lo que vamos a ver ahorita. Totalmente de acuerdo. Sí, digamos que para complementarte ahí un poquito, es una gran idea, pero sigue en construcción como lo hablábamos. Finalmente, es una solución que se supone que resuelve todos los frentes, privacidad, pero personalización de los anuncios, pero también como garantías en el uso de esta data, pero no está resuelta. Entonces, ese es el dilema ahí en la mitad en el que seguramente nos vamos a ver envueltos de aquí al 2023 y un poquito más de pronto. Sí, Inés, y nada, y como industria, como participantes del marketing y publicidad, pues la gran pregunta es cuál es el reto en este cookieless world, cuál es nuestro stake o qué pasará ahora, ¿no? Total. Digamos que retos hay muchos, pero podemos resumirlos en dos grandes frentes a los que nos vemos expuestos en este momento. El primero de ellos, el tema de desarrollar estrategias lo suficientemente robustas en términos de data propia, de esa first party data que les hablábamos, que es de mi dominio, de mi sitio, de mis propiedades como marca o como anunciante, y esa data pues yo primero puedo recolectarla y segundo debo y puedo garantizar cómo la estoy administrando. Y de esa manera pues voy a reducir esa dependencia actual de las cookies de terceros o de esa third party data con la que alimentamos tanto nuestras estrategias y nuestras campañas. Por el otro lado también tenemos la necesidad y el reto de crear perfiles igualmente robustos y completos, esos perfiles 360, que mis datos propios que puedo recopilar con el consentimiento del usuario, pero que no violan su privacidad, me lo permiten. Entonces, creo que es parte también de esa construcción actual en la que estamos como industria, pero hacia allá nos enfrentamos, hacia allá nos vemos como retados. Otra gran pregunta dentro de este frente viene siendo como a nivel de grupo Publicis o como grupo, ¿qué aproximaciones y qué alternativas tenemos? Entonces, Lucho, si quieres nos cuentas un poquito ahí, ¿cuál es la postura Sí, del... como grupo y como participantes de este mundo de marketing digital, el grupo no se ha quedado atrás, tiene su stake y propone soluciones que puedan ayudar a las marcas, que
beneficien a estas marcas y las ayuda a crecer y no desacelerarse. Nos da tres fuentes o tres premisas. La primera es Evolve Targeting Strategies, que va dirigido a las marcas que tienen poca data, que tienen esas fuentes de datos limitadas, y los invita a buscar ampliar esas fuentes de datos, crear estrategias para crecer, buscar otras soluciones para no quedarse en sus datos limitados y sí crecer, ¿no? Entonces, implican muchas estrategias para esto. La segunda premisa es el Advanced Client Technology, que al contrario del Evolve Targeting, va para marcas que tienen una gran cantidad de datos y que han avanzado en este sentido, pero que se les invita a controlarlo y a rediseñar esta estructura de datos, no perderlos, y lo mismo, tener estrategias de control y mantenimiento de estos datos para no perderlos. Y la última, que agrupa las dos marcas con datos limitados y con muchos datos, que es el Adapt Measurement Approach. Les invita a la primera a ampliar esa base de datos, primero, y la segunda, esos datos que tienen amplios, poder hacer un filtro y solo usar los que generalmente le están dando valor. Esas marcas que sí, esos datos, perdón, que sí les están generando toda esa profundización y ese filtro para hacer esa publicidad apropiada, ¿no? Publicis nos invita a eso y obviamente aparte Publicis vamos a ver en el camino muchísimas soluciones, iniciativas innovadoras, machine learnings, APIs, algoritmos que nos permitan no solo depender de lo que hasta hoy dependíamos de estas third party cookies, sino ir más allá. Y vamos a ver muchas empresas que trabajen de la mano para hacer esto, para buscar esos modelos que les sirvan medir sus datos exactos y no desacelerar. Vimos el Google Sandbox, pero van a ver muchísimo, y creo que en este mundo digital que nos enfrentamos vamos a ver millones de noticias que nos van a ayudar, y por eso pues es tan interesante este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que no pudiste decirlo mejor en términos de, lo hemos venido mencionando pues a lo largo de la conversación, es un tema de cambios, es un tema de encontrar nuevas alternativas y nuevas soluciones, pero ahí no termina todo. O sea, nos estamos reinventando y encontrando esas nuevas estrategias que nos llevan a aprovechar mejor los datos propios, y creería, de hecho es un debate que también se abre ahí en la mitad, que son datos mucho más certeros porque pues hacen parte de mis clientes reales. Entonces es ver cómo reaprovecho como marca o como anunciante todo lo que tengo a mi disposición, tecnología, información, data y demás, y cumplo mis objetivos, por supuesto. Exacto. Listo. Sí, no, y va de la mano lo que dices, y creo que aparte de este tema, tenemos muchísimos temas, y este mundo pues es lo enriquecedor que nos trae, y por eso los invitamos a participar en este fest, donde hay muchísimas posiciones que Linis les va a mostrar a continuación. Sí, digamos que parte de la iniciativa de crear este festival y esta feria de empleo, básicamente es porque estamos requiriendo muchas posiciones para nutrir nuestro equipo. Hay roles desde muchos frentes de la industria de marketing y publicidad, entonces no se trata simplemente de operaciones digitales, también hay temas de research and insights, planning, investment, cada una de las disciplinas como tal específicas. Entonces, la invitación es súper extensiva para que compartan esta información, participen, apliquen, estén con toda la disposición para hacer parte de este equipo. Sí, y también invitarlos a participar en los siguientes webinars, Linis, porque semana a semana vamos a tener más webinars que están en este mundo y que les va a servir de mucha ayuda para todo. Y como dice Linis, hay más de 200 vacantes, entonces pues una cordial invitación para que entren al link, se unan y participen con nosotros, que les aconsejo que este grupo es lo mejor. Súper, listo. Y si tienen preguntas, creo que es el momento. La idea es poder resolver un par de dudas y abrir un poquito la conversación, pero también queremos aprovechar para agradecerle a 3 cracks de nuestro equipo que nos ayudaron en la construcción de esta sesión. Son Andrés Casanova, que es Senior Account Manager, Rafa Gutiérrez, Account Manager, y Sebas Montaña, también Account Manager del equipo. Mil gracias a los 3 chicos porque han venido trabajando con nosotros hace un par de semanas en hacer esto posible y pues que tenga sentido, por supuesto.
Entonces, ahora sí, preguntas, dudas, algo que de pronto quieran que profundicemos o que aclaremos. Sí, Mira, Linis, acá en el chat tenemos una pregunta. Dice, en términos de targeting, contextual targeting sería la mejor alternativa al actual targeting basado en cookies. Yo no sé si sea realmente la mejor o la única alternativa, porque pues opciones hay muchas, pero sí es una de las que más se aplican en ese sentido. No sé, Lucho, si quieras como complementar un poquito ahí, pero lo que hablábamos, o sea, hay 1000 opciones en este momento, esa sería una de las viables, por supuesto. sí, creo que es una de las soluciones la cual se ha hablado y ayudaría mucho a lo que tenemos como alternativa, pero como dice Linis, hay otras y los equipos o las empresas están trabajando en unas que de verdad ayuden a personalizar esa búsqueda o esa audiencia que es lo que se quiere y no perderla, ¿no? Porque a la final, lo que les dije, el entorno seguro es no perder esa personalización de anuncios, pero sí protegiendo al usuario. Y sí, o sea, sí es una alternativa muy viable el contextual targeting. Súper. ¿Alguien más quiere aportar algo? Dice, ¿qué pasa con el retargeting? ¿Muere? Esa es una muy buena pregunta porque está también en construcción la nueva forma pues, de hacer retargeting. A menos que tengas data propia, que es al foco en el que estamos en este momento, pues el retargeting no va a ser tal y como lo conocemos hoy en día, como a partir de los third party. Sí, diste ahí con la respuesta, Linis. Creo que a menos de que usted tenga la fuente propia de datos, es la búsqueda que se hace. Exacto. Por eso todas las soluciones le apuntan a robustecer mis fuentes propias. Sí, mis propiedades, mi sitio web, mi aplicación móvil, los desarrollos que tengo, mi CRM, todos los puntos de los que puedo extraer data de mis clientes, que como mencionábamos, además son mis clientes reales, no estoy sobre supuestos o sobre intereses, que también funciona un montón, pero ya estoy hablando de mis clientes reales y a partir de eso, pues jugar con esa data. Sí, y para complementar rápidamente, como le dice Publicis, poder robustecer esa fuente de datos que es bastante amplia y sí filtrarla para que la que nos estén generando valor, que es la que nos sirve, ¿no? Esos datos reales y que sí me están ayudando para mi propósito del marketing. Gracias, chiquillos. Aquí tenemos otra pregunta de Laura. Dice los footlights de CM, si antes capturaban la info por las cookies, ¿ahora qué información captura? No entiendo la pregunta. O sea, estamos hablando, Floodlight igual es first party, o sea, estamos hablando de mis datos propios, entonces ahí la afectación no es tanta. El real impacto va a ser en las cookies de terceros, en esos data providers o esas compañías que se dedican a recolectar datos de la navegación general de los usuarios para crear audiencias. ¿Sí? Entonces, en términos generales, mis datos propios o el seguimiento de mi actividad dentro de mis propiedades o mis sitios no se ve afectada. Y ese es el foco, como fortalecer esa parte. ¿Sí queda claro el punto? Lau, si quieres nos comentas si quedó claro. Y si quieren, chicos, aquí tenemos a Diego Flores, quien nos dice, ¿creen que esto va a beneficiar a la industria de market research y volver a recolección de datos antiguos como etnografías y focus groups? Es Es que un reto. ahí Dale, es un dale. reto que todos se tienen que beneficiar de esto. Creo que, como dijimos con Linis, van a haber muchas alternativas y seguramente, como mencionaban en la pregunta anterior, hay contextual, el market research también va a ser uno de esos que van a tener que indagar, sobre todo para buscar o resaltar todas estas medidas que se tenían antes, ¿no? Y ese es el reto que nos enfrentamos como publicistas o como de personas que trabajamos en marketing digital para buscar esas audiencias apropiadas que tenemos bastante herramientas y tools para llegar a ellos, ¿no? Exacto, yo creo que esto pasa o todo este boom llega en un momento en el que la tecnología, el avance en muchos frentes nos da para reinventar las cosas y
Seguramente las marcas más chiquitas, que son las que de pronto tienen más reto en términos de recolección de su data propia, son las que más se ven afectadas o impactadas, por decirlo de alguna forma. Pero al final, encontrando soluciones lo suficientemente robustas, en lugar de ser un problema, va a ser una solución, porque la garantía para el usuario está, que es de donde surge todo este tema, como garantizar que, pues, hombre, que no recolecten mis datos o que se los recolectan no sea para fines lucrativos masivos que en algunos casos estaba pasando. Entonces, yo compré unos tiquetes hoy y de aquí a 2023 sigo recibiendo pauta publicitaria sobre muchas marcas que tienen mis datos, porque además no era solo esa marca, sino que había como un uso un poquito indiscriminado. Entonces llegan regulaciones a controlar un poquito el tema, llegan cambios que piden que cada marca se haga un poquito más responsable de cómo va a usar los datos publicitarios y por ende que los que use sean suyos, sean los propios. Es como el foco. Aquí otra pregunta, Linis, que nos dice que si el reto es manejar algoritmos con data probabilística y sí, o sea, lo que te decía, o sea, trabajar mucho en machine learning, APIs para ir a la vanguardia y superar esto, ¿no? Creo que ese es el reto, como digo. Las empresas van a tener que trabajar de manera conjunta y buscar estas soluciones tecnológicas y seguro esos algoritmos con data nos van a ayudar mucho para buscar esas fuentes de datos o esa audiencia personalizada que cada advertiser busca, ¿no? En su día a día. Súper. Buenísimo. Si no hay más preguntas, creo que estamos. Creo que estamos. En verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que les hayamos como dado un poquito de contexto en lo que se viene, en lo que se nos ha venido enfrentando, que es este mundo sin cookies. Y nada, lo que les digo, se van a encontrar muchas soluciones, muchas respuestas y vamos a ver soluciones innovadoras que seguramente van a ayudarnos a todos. Gracias a ustedes, chicos, y atentos a todos los que están acá, porque bueno, van a haber más charlas. Tenemos todavía, si no estoy mal, 3 más Se viene pendientes. search, se viene social, se vienen temas de SEO también. Está chévere, está súper interesante. Sí, y lo más importante también que difundan como la invitación a sus conocidos y que visiten pues la página del Media Career Fest. Muchas posiciones abiertas. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Chao. Chao.